Hola a todos y bienvenidos a mi canal, su canal de chismes turcos favorito. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí, porque como saben, nos encanta desmenuzar todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco, y hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos: Kerem y Hande. Sí, la pareja que nos robó el corazón en Love is in the Air, y que sigue dando de qué hablar. Hoy vamos a sumergirnos en un rumor que ha estado circulando con fuerza en las redes sociales: la supuesta visita de Kerem Bürsin y Hande Erçel a un hospital. Exacto. Se rumorea, que nuestros queridos protagonistas fueron vistos juntos en un hospital, y obviamente tenemos que investigar esto a fondo. Vamos a analizar todas las pistas, las fotos, los comentarios, todo lo que se ha dicho en las redes sociales para tratar de descifrar qué pasó realmente. ¿Fue una visita casual? ¿Hay algo más detrás de todo esto? ¿Acaso susurro un nuevo proyecto juntos? Manténganse sintonizados porque vamos a descubrirlo juntos. Antes de que empecemos, como siempre les digo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tenemos chismes frescos, exclusivas, análisis profundos, todo lo que necesitan para estar al día con sus estrellas turcas favoritas. Así que ya saben, suscríbanse y únanse a esta gran familia de amantes de las telenovelas turcas. Ahora sí, vamos a empezar. Bien. ¿Qué pasó con Kerem y Hande en el hospital? Esta pregunta ha estado rondando mi cabeza desde que escuché el rumor por primera vez. Como ustedes saben, Kerem y Hande, o Anker como los conocemos cariñosamente, fueron la pareja sensación gracias a Love is in the Air. Su química en pantalla era innegable, y pronto esa química traspasó la pantalla y se convirtió en una relación real. Vivimos momentos de ensueño con ellos, viajes románticos, fotos adorables en redes sociales, declaraciones de amor. Eran la pareja perfecta. Por eso, cuando anunciaron su separación, fue un golpe duro para muchos de nosotros. Quedamos devastados, ¿verdad? Todos estábamos esperanzados en que llegarían al altar. Pero bueno, la vida sigue y las relaciones terminan. Después de su separación, ambos han seguido caminos separados en sus carreras y en sus vidas personales. Hemos visto a Hande triunfar en otros proyectos televisivos, convertirse en embajadora de marcas de lujo, y la hemos visto radiante en alfombras rojas. Kerem, por su parte, también ha estado ocupado con nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su talento actoral e incluso aventurándose detrás de las cámaras. Pero a pesar de la separación, el cariño de los fans por Anker sigue vivo. La esperanza de una reconciliación nunca se desvanece por completo. Y es por eso que este rumor de su encuentro en un hospital ha desatado tanta especulación y emoción. Ahora, ¿de dónde viene este rumor? Bueno, todo comenzó con una publicación en una cuenta de Instagram dedicada a noticias de farándula turca. La publicación mostraba una foto borrosa, supuestamente tomada por un testigo, donde se veía a dos personas que, según afirmaban, eran Kerem y Hande saliendo de un hospital en Estambul. La foto era de baja calidad, lo que dificultaba la identificación de las personas. Pero la publicación afirmaba que el testigo los había reconocido y que, incluso, los había escuchado hablar. Según el testigo, la conversación entre ellos era tensa y parecía indicar que estaban preocupados por la salud de alguien cercano. Inmediatamente la publicación se viralizó. Los comentarios se inundaron de especulaciones. Algunos fans se mostraron escépticos, argumentando que la foto era demasiado borrosa y que podría tratarse de cualquier persona. Otros, en cambio, se aferraron a la esperanza y comenzaron a analizar cada detalle de la foto en busca de pistas que confirmaran la identidad de Kerem y Hande. Se desató un debate en redes sociales sobre la ropa que llevaban las personas de la foto. Algunos afirmaban que la chaqueta que llevaba el hombre era similar a una que Kerem había usado en el pasado. Otros, que el bolso que llevaba la mujer era de una marca que Hande solía usar. La gente estaba analizando hasta el último detalle. Pero más allá del análisis de la foto, lo que realmente alimentó el rumor fueron los comentarios de supuestos insiders. Varias cuentas de Twitter que se autodenominan fuentes confiables dentro de la industria del entretenimiento turca, comenzaron a publicar mensajes ambiguos que insinuaban que algo estaba pasando entre Kerem y Hande. Uno de estos tweets decía: donde hubo fuego, cenizas quedan, y a veces, esas cenizas se reavivan. Otro tuit decía: la vida da muchas vueltas y los hospitales también. Mensajes súper misteriosos que no decían nada y lo decían todo.
Obviamente estos mensajes solo sirvieron para echar más leña al fuego y aumentar la especulación. Los fans comenzaron a teorizar sobre qué podría estar pasando. Algunos creían que podrían estar visitando a un amigo o familiar enfermo. Otros pensaron que podría tratarse de algo relacionado con su trabajo, tal vez un nuevo proyecto que requiriera asesoramiento médico. Y por supuesto, no faltaron los que soñaban con una reconciliación. Pero, ¿qué tan probable es todo esto? Vamos a analizar las diferentes posibilidades. La primera y más plausible explicación es que efectivamente, Kerem y Ande estaban visitando a un amigo o familiar enfermo. Como figuras públicas, es comprensible que no quieran hacer pública este tipo de información, especialmente si se trata de un asunto delicado. Además, el hecho de que el testigo afirmara que la conversación entre ellos era tensa y que parecían preocupados, apoya esta teoría. Otra posibilidad es que su visita al hospital estuviera relacionada con un nuevo proyecto profesional. Tal vez estén considerando trabajar juntos en una nueva serie o película que requiera asesoramiento médico o que tenga escenas ambientadas en un hospital. En este caso, su visita al hospital podría haber sido para investigar y prepararse para sus roles. Esta teoría, aunque menos probable, también ha cobrado fuerza debido a la insistencia de algunos medios turcos en que Kerem y Ande están en conversaciones para protagonizar una nueva serie juntos. Según estos medios, la serie sería una comedia romántica y se ambientaría en un entorno moderno y sofisticado. Sin embargo, ni Kerem ni Ande han confirmado ni desmentido estos rumores. Y por supuesto, no podemos descartar la posibilidad de una reconciliación. Aunque ambos han dicho en varias ocasiones que solo son amigos, la esperanza de los fans de verlos juntos nuevamente sigue viva. Tal vez su encuentro en el hospital, independientemente de la razón, haya servido para reavivar la chispa entre ellos. Quién sabe, en el amor todo es posible. Sin embargo, también es importante ser realistas. La reconciliación es la posibilidad menos probable. Ambos parecen estar enfocados en sus carreras y en sus vidas personales. Además, su separación fue pública y estuvo rodeada de rumores de infidelidad y desacuerdos. No sería fácil para ellos superar todo eso y volver a estar juntos. Entonces, ¿qué es lo que realmente pasó en el hospital? La verdad es que no lo sabemos con certeza. La foto es borrosa, los rumores son ambiguos y ni Kerem ni Ande han hecho ninguna declaración al respecto. Hasta que alguno de los dos decida hablar, todo seguirá siendo especulación. Pero, ¿qué podemos aprender de todo esto? Creo que este rumor, más allá de su veracidad, nos muestra el poder que tienen las figuras públicas y el impacto que tienen sus vidas en sus fans. Kerem y Ande son dos personas muy queridas en Turquía y en el mundo, y su relación, tanto la amorosa como la profesional, genera un gran interés. También nos muestra la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos en redes sociales. No todo lo que vemos en Internet es verdad. Es importante verificar la fuente de la información y no dejarnos llevar por rumores y especulaciones. Y por último, nos recuerda que la vida de las celebridades no siempre es lo que parece. Detrás de las alfombras rojas y los flashes, hay personas con problemas y preocupaciones como todos nosotros. Debemos ser respetuosos con su privacidad y no juzgarlos sin conocer toda la historia. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo la posible reconciliación. ¿Qué factores podrían influir en una posible vuelta entre Kerem y Ande? Primero, la química. Es innegable que entre ellos existe una química muy especial. Esa química fue lo que los hizo tan populares en Love is in the Air, y lo que los convirtió en una de las parejas más queridas del momento. Si esa química sigue presente, podría ser un factor determinante para una reconciliación. Segundo, el tiempo. A veces el tiempo puede curar heridas y dar perspectiva a las cosas. Tal vez, después de un tiempo separados, Kerem y Ande han podido reflexionar sobre su relación y darse cuenta de que se equivocaron al separarse. Tal vez, ahora están más maduros y preparados para afrontar una relación de manera diferente. Tercero, el apoyo de los fans. El cariño y el apoyo de los fans son muy importantes para las celebridades. Si los fans siguen demostrando su apoyo a Anker, podría ser un incentivo para que Kerem y Ande se den una segunda oportunidad. Cuarto, el trabajo. Como mencioné antes, existe la posibilidad de que Kerem y Ande estén en conversaciones para protagonizar una nueva serie juntos. Si esto se confirma, el hecho de tener que trabajar juntos podría acercarlos y reavivar la llama del amor.
Pero también hay factores que podrían dificultar una reconciliación. Primero, el orgullo. A veces el orgullo puede ser un obstáculo muy grande para superar. Si alguno de los dos se siente herido o resentido, podría ser difícil para ellos dar el primer paso y reconciliarse. Segundo, las nuevas relaciones. Si alguno de los dos ha comenzado una nueva relación, sería más difícil para ellos volver a estar juntos. Tercero, las diferencias irreconciliables. Si su separación se debió a diferencias irreconciliables, como diferentes visiones de futuro o diferentes formas de ver la vida, sería difícil para ellos superar esas diferencias y construir una relación sólida. Entonces, ¿qué podemos esperar? La verdad es que no lo sabemos. Solo el tiempo dirá si Kerem y Ande volverán a estar juntos. Mientras tanto, solo podemos seguir especulando y soñando con una reconciliación. Lo que sí sabemos es que independientemente de lo que pase en sus vidas personales, Kerem y Ande seguirán siendo dos de las estrellas más brillantes del firmamento turco. Su talento, su carisma y su belleza los han convertido en íconos para millones de personas en todo el mundo. Y nosotros, sus fans, seguiremos apoyándolos en cada paso de su camino. Y ahora, antes de terminar, quiero hablar un poco sobre la importancia de la salud mental. Este rumor del hospital, aunque rodeado de chismes y especulaciones, nos recuerda que todos, incluso las celebridades, enfrentamos problemas de salud. Y es importante que hablemos abiertamente sobre la salud mental y que busquemos ayuda cuando la necesitemos. No hay vergüenza en admitir que estamos pasando por un momento difícil. La salud mental es tan importante como la salud física, y debemos cuidarla con la misma atención. Así que si te sientes triste, ansioso o estresado, no dudes en hablar con un amigo, un familiar o un profesional de la salud mental. No estás solo. Y recuerda, eres valioso, eres importante y mereces ser feliz. Cuida de ti mismo y no te rindas. Bueno, mis queridos chismosos turcos, hasta aquí llegamos con el tema de Kerem y Ande en el hospital. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo y detallado. Para recapitular, analizamos el rumor que surgió en redes sociales sobre la supuesta visita de Kerem y Ande a un hospital en Estambul. Vimos las diferentes teorías que surgieron a raíz de este rumor, desde la posibilidad de que estuvieran visitando a un amigo o familiar enfermo, hasta la esperanza de una reconciliación. También analizamos los factores que podrían influir en una posible reconciliación, como la química entre ellos, el tiempo y el apoyo de los fans. Y hablamos sobre la importancia de ser cautelosos con la información que consumimos en redes sociales y de respetar la privacidad de las celebridades. Finalmente, reflexionamos sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de buscar ayuda cuando la necesitamos. Espero que este vídeo les haya resultado informativo y entretenido. Gracias por acompañarme una vez más. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí y por ser parte de esta comunidad de amantes de las telenovelas turcas. Ustedes son la razón por la que hago esto, y me encanta compartir mi pasión con ustedes. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué creen que pasó realmente en el hospital? ¿Creen que Kerem y Ande volverán a estar juntos? ¿Qué opinan sobre la importancia de la salud mental? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ayúdenme a seguir creciendo y a llevarles más chismes turcos frescos y jugosos. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y recuerden, los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.